hasta qué punto el caso, el movimiento MCC, el movimiento Grupo Cooperativo Mondragón, es relevante para la defensa del modelo de globalización como propuesto? ¿Tiene acaso MCC, el conjunto de cooperativas a nivel internacional en relación a las empresas capitalistas, un peso suficiente para impulsar el paradigma de globalización defendido? ¿Hasta qué punto una u otra forma de hacer las cosas depende no solo de la voluntad de la cooperativa matriz, sino de la idiosincrasia del país en el que se asienta la subsidiaria? Estas fueron algunas de las cuestiones planteadas por el jurado en la presentación de tesis de José María Luzarraga el pasado miércoles 4 de junio en la antigua Universidad de Oñate. El doctor Ango recibió un sobresaliente cum laude por la tesis Mondragón Multilocalization Strategy, Innovating a Human-Centered Globalization. Cara a la expansión de los principios cooperativos en el exterior y de cara a una coherencia global de un modelo cooperativo, es fundamental el papel de una superestructura en ese sentido corporativo. Deberíamos tratar en la medida de lo posible que sean diferentes centros o todas las realidades dentro del grupo asumieran esa dimensión global. Estoy pensando en la universidad, estoy pensando en la consultora del grupo, estoy pensando en las propias cooperativas. Es decir, que de alguna forma la dimensión global no sea asumida desde el centro corporativo, si bien la función del centro corporativo debe ser fundamental en empujarlo, pero que se asuma en cada una de las realidades y que cada institución dentro del Grupo Mondragón asuma que la globalización no es una amenaza sino una oportunidad. El estudio de Luzarraga se centra en la estrategia de multilocalización del Grupo Mondragón y los retos que ésta debe afrontar. A la ponencia asistieron invitados de la talla de Ignacio Irizar, profesor de la Universidad de Mondragón, y Dionisio Alanzadi, rector magnífico de la Universidad de Deusto. También estuvieron presentes Tonchu Campos, consejero de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, Pedro Nueno, director del Departamento de Iniciativa Emprendedora del IES, y José Luis Monzón, presidente de CIRIEC España. Evidentemente, el crear puestos de trabajo en el extranjero crea también empleos domésticos. Pero además, en el caso de Estados Unidos, los empleos domésticos son de más calidad que los empleos distribuidos. Recordando la pirámide de necesidades de Maslow, mientras las necesidades de subsistencia y de seguridad, vinculadas normalmente a empleo fijo y a salario adecuado, no se encuentran satisfechas, se puede pasar a necesidades de afiliación o de pertenencia al grupo más vinculadas a la filosofía cooperativa. Greg McLeod, fundador del Instituto Tompkins en la University College of Cape Breton en Canadá, definió como un verdadero reto el equilibrio que las cooperativas deben establecer entre la necesidad de obtener beneficios y priorizar los valores sociales. It is a challenge to find equilibrium between the obligation that every business has to make profit and the obligation to fulfill social obligations. Esta jornada constituyó para muchos un punto de inflexión sobre el que el Grupo Mondragón deberá recapacitar a la hora de seguir aplicando su estrategia de multilocalización.